Pleno ordinario del mes de febrero. Un pleno que era la consecución del que se celebró en enero y que fue tan polémico por todo lo que pasó. Y precisamente ese asunto era el protagonista del primer punto, fuera del orden del día, pero primer punto de este pleno de febrero. José Luis Navarro pedía perdón a Ruth Gras por sus palabras, bueno, pedía perdón de aquella manera, por sus palabras del pasado pleno. Sí, él no se había disculpado hasta este momento conmigo y ha dicho que él se disculpaba, que era un golpe político lo que quería mencionar y que en ningún caso estaba incitando a la violencia contra mí. Yo le he contestado lo que pienso, o sea, yo creo que en el vídeo se ve clarísimo cómo hace un gesto así y se dirige a mi compañero y secretario del grupo y me ataca. En cualquier caso, agradezco que se disculpe, me parecen las disculpas correctas, pero yo lo que pretendo, o sea, lo que quiero es que no vuelva a suceder. O sea, no me vale con un gesto político de disculpa ante todo el revuelo que ha sucedido. Yo lo que quiero es que este señor deje de interrumpirme en mis intervenciones y me trate con el mismo respeto que se trataría a cualquier otro concejal en cualquier otra corporación que no sea esta. Para terminar con este asunto, hemos hablado de la parte más o menos negativa, también ha habido una positiva, es decir, después de tu entrevista de hace un par de semanas, la entrevista se ha viralizado muchísimo y han llegado muchos mensajes de apoyo. No sé cómo estás viviendo esta fama momentánea. La verdad es que intento meterme en redes lo menos posible, pero agradezco todos los mensajes de apoyo que he recibido. O sea, en el vídeo se ve clarísimo, o sea, la violencia que tenemos que sufrir, la violencia institucional que tenemos que sufrir las mujeres, por desgracia. O sea, se ve claro que con todo lo que le hemos luchado para que podamos ocupar nuestro espacio y lo que nos está sucediendo. Mi caso no es el único. O sea, ya lo comentaba. No era en esta ocasión han sido unas palabras muy duras contra mí. Y es que en otras ocasiones es contra otras concejalas. Y esto es lo que hay que abordar y lo que hay que eliminar y erradicar, como sea, con medidas firmes. Y por eso yo he solicitado en el acta, cuando me han interrumpido, que constara en acta, y por eso también agradezco que a las mujeres del PP este mes se hayan atrevido a hablar. Por eso creo que es un poco una pose política que han querido tener ellos. O sea, pedimos disculpas, dejamos que las mujeres del PP hablen en sus puntos, porque hasta ahora habían hablado otros concejales hombres, pero nunca había hablado, ni siquiera para leer la declaración institucional del 25N, una mujer. Entonces, pues ha sido agradable empujar a que hayan intervenido. Y luego sus intervenciones me gustarán más o me gustarán menos, probablemente me gusten menos, pero me alegro muchísimo de que hayan podido intervenir y lo han hecho pues claramente por lo que me ha sucedido a mí como contraataque. Pleno muy femenino el de este mes de febrero. La portavoz de Más Madrid es una mujer, el portavoz del PSOE no estaba, por lo tanto también la número 2 que ha intervenido también es una mujer, y 2 concejalas del PP. La igualdad va llegando al Ayuntamiento de Torrejón. Ojalá sea así. O sea, ojalá sea así. A mí es que me daba la sensación de que era un poco pose política, pero si esto se perpetúa en el tiempo, pues lo que me ha sucedido a mí, y no solo lo que me ha pasado a mí, sino toda la viralidad que ha supuesto el vídeo de lo que me había supuesto, de lo que me ha pasado a mí, habrá tenido sentido, o habremos luchado para algo. Seguimos con el 8M. Más Madrid presentaba una moción con asuntos importantes. Un asunto del que se habló en el pleno de enero y que ahora sí llegaba de una forma mucho más concreta. El mural feminista y su destrucción. La concejala de Igualdad afirmaba que se debía a filtraciones en el túnel de acceso al parking de Renfe.
Sí, en la comisión informativa, no la concejala de Igualdad, pero sí el portavoz del el PP comentaba que es que había habido muchas humedades y que entonces pues se había decidido pintar y que como la pintura que tenían en el almacén pues era pintura verde, pues que decidieron pintarlo. Yo lo que creo que esto es una cuestión de prioridades y priorizan los festejos a la igualdad y entonces en vez de reconstruir, si realmente había humedades, pues en vez de reconstruir el mural y contactar con la gente que lo había hecho y intentar reconstruirlo, en vez de eso lo pintan justo antes de las mágicas navidades, justo antes de la celebración de las mágicas navidades, para que quede bonito, para tener unos festejos bonitos. Y ya está, han hecho una enmienda a la totalidad diciendo que van a proponer que haya un mural feminista en ese paseo, pero no especifican cómo lo van a proponer, ni a quién se lo van a dar, ni qué proyecto va a haber, etcétera. Y a mí me apena porque ese era un mural cuyos raperos de talla internacional habían elegido ese espacio para hacer muchos clips de sus bolos y ahora pues no se van a poder volver a repetir al menos en ese espacio. Esa era la siguiente pregunta. Efectivamente hablabas de la historia de este mural que llevaba muy poco tiempo y sin embargo efectivamente se había convertido en un icono prácticamente de la lucha feminista en Torrejón. Sí. O sea, la asamblea del 8M había pedido todos los permisos para hacerlo. Habían dedicado sus esfuerzos económicos y sus esfuerzos personales, porque sus esfuerzos económicos, porque lo pagaron ellas todo, y sus esfuerzos personales porque tuvieron que hacer turnos para pintarlo, tuvieron que hacer, o sea, sobre todo de seguridad, etcétera. O sea, que fue un esfuerzo colectivo muy grande y yo creo que por eso, porque fue un esfuerzo colectivo muy grande, pues ahora duele más que se haya perdido. Y a mí es que me parece un poco, o sea, perdonadme que haga esta comparación, pero es que ahora que ha sido el reciente juicio por lo del mural del barrio de la Concepción, es que me parece, lo siento como nuestro atentado a nuestro muro feminista. O sea, Vox cogió y pintó, bueno, presuntamente, no sé si ya se puede decir que sí o hay que seguir diciendo presuntamente, pues se pintó y se atentó contra ese mural y ahora, un buen día, nosotros nos encontramos con que ese mural desaparece sin que nos hayan comentado, oye, pues que tiene humedades, vamos a tener que cambiarlo, o sin que hayan dado la posibilidad de que se pudiera reconstruir de alguna manera. Esta moción del 8M tenía otra pata bastante importante. Más Madrid pedía la convocatoria del Consejo de la Mujer. La respuesta de la concejala de Igualdad es que los consejos sectoriales se encontraban en suspenso. Sí, nos lo dijeron nos dijeron en comisión informativa que no recordaban la última vez que se habían convocado. Y yo dije, es que a mí me da que ni lo recuerda usted, ni lo recuerda nadie, porque me da la sensación de que ustedes no lo han convocado nunca. Y efectivamente dice que se quedan suspensos. O sea, lo extravagante, lo súper fuerte de esta situación es que sí han creado un consejo de exalcaldes, liberando a una persona, ¿no? O sea, con una persona remunerada, con un despacho, con unos medios. Sí han creado un consejo el alcalde sí necesita un consejo de exalcaldes y la concejala de Igualdad no necesita un consejo de mujer de igualdad. O sea, se tapa el muro feminista y no existe nadie, ninguna mujer que diga, oiga, vamos a hacer esto de otra manera. Si hubiera habido un consejo asesor, si hubiera habido un consejo de mujer e igualdad, pues quizá hubieran podido plantear un proyecto, explicar lo que sucedía en ese túnel, etcétera. Pero no lo hay y no lo convocan porque no quieren, porque reducen la participación a los mínimos, pero sí convocan el exalcaldes, ese sí. Más cosas, urbanismo. Este pleno aprobaba dos asuntos de urbanismo bastante importantes. Vamos con el primero porque es el que más cola va a traer, como mínimo. Parcesa solicitaba, 4 años después de su primera petición, la construcción del tanatorio. Eso sí, en otra zona y destinando la parcela original a otro destino distinto. Sí, mira, cuando en el año 99 se pretendió en esta ciudad crear un tanatorio
pegado al Camino Real, en la Avenida de la Constitución, que es un instituto privado. Cuando se hizo eso, mucha gente se manifestó en contra, incluido la gente del PP. Se manifestaron en contra y luego pues el tanatorio se llevó a donde está ahora mismo ubicado. Vale, es posible que el tanatorio ahora, donde está ubicado, pues necesite una ampliación. Lo que no entendemos, es un tanatorio municipal. Lo que no entendemos es por qué, pues si necesitamos una ampliación, ¿por qué no lo ampliamos? Si es nuestro deber. O sea, si el tanatorio es municipal, debería poderse ampliar en la misma zona en la que está ya, que es posible, que eso lo podemos hacer, pero no se hace. Bien, posteriormente a esto, resulta que Pacesa, que es una empresa de servicios funerarios, que ya tiene otras funerarias y otros tanatorios en otras ciudades de aquí de la Comunidad de Madrid, compra una parcela en el Soto. Esta parcela en el Soto está al lado del hospital y frente a viviendas unifamiliares. Pide que se construya un tanatorio ahí y el ayuntamiento se lo deniega. Y no lo pueden construir. Entonces eso se queda ahí en stand-by. Al año siguiente, ¿qué sucede? Compran 4 parcelas más. 3 de ellas las dejan como zona verde. A cambio de que en la T3, en la parcela inicial, se pueda edificar más del doble de lo que hay estipulado ahora mismo. No especifican nada más, aunque hay una consulta para que se cree una residencia, pero no especifican nada más. Y en la otra, que está pegada al Instituto Monegro y también frente a viviendas, piden que se cambie el uso, o bueno, que se amplíe el uso para que se pueda poner ahí un tanatorio sin crematorio. Preguntamos en comisión informativa que van a construir ahí un tanatorio y una residencia en el otro lado, y no lo sé, no sabemos, todavía no tenemos idea. Pues oiga, por muy ingenua que yo sea, entiendo que si ustedes están cambiando el uso para que esa parcela se pueda construir un tanatorio y esa parcela pertenece a una empresa funeraria, a mí me da la sensación, óigame usted, que a mí me da la sensación de que se va a construir ahí un tanatorio. Pero ellos dicen que bueno, que no, y que no saben, o sea, que no queda claro, que no saben, que ya se verá. Y además en la segunda intervención se lo he dicho, se manifestó el PP en contra de que se construyera un tanatorio al lado del Camino Real porque era un instituto y tal y cual. Bien, ¿qué va a pasar ahora que se va a construir un tanatorio al lado de un instituto público? A ver. Otro asunto de urbanismo, el polígono de las monjas. En concreto, lo que me ha parecido entender es que un parque que está al lado de la rotonda del nudo de Pepe Noja se va a trasladar a una parcela que está al lado del albergue de Cruz Roja para construir ahí un parque y destinar esa parcela que ahora tiene árboles a una zona industrial. Claro, es que aquí se habla de 2 parcelas que están en el polígono de las monjas. Una está pegada al albergue municipal y entonces en el albergue esa que es industrial, quieren hacer un parquecito, y en la que sí que es visible, o sea, desde la carretera, o sea, en la que está ahí en la rotonda, esa quieren hacer una industria. Entonces la parcela en la que quieren hacer una industria ahora mismo está plantada de árboles, de pinos, y esa parcela pues es mucho más interesante económicamente porque está más próxima a las entradas, tiene como mejores accesos. Entonces, bueno, pues quieren hacer esa permuta. En un principio, bueno, o sea, podría ser apoyado. Yo no estoy en contra de esto, pero es que me preocupa muchísimo, teniendo en cuenta la historia de este gobierno que tienen con talar los árboles según a ellos les parezca bien, para hacer las cosas que a ellos les parezca bien. A mí me preocupa muchísimo que efectivamente estos árboles vayan a ser trasplantados y no se pierdan por el camino. Yo he votado abstención
esperemos, o sea, vamos a estar vigilantes a ver qué sucede con este parque, a ver si efectivamente se trasplanta o no se trasplanta. Seguimos, economía. En este pleno se daba cuenta del seguimiento del cuarto trimestre del plan de ajuste y llegaba con una sorpresa importante como mínimo. Torrejón cerró 2023 con 160 millones de euros de gasto. No llegaron a los 164 millones de gasto porque reconocidos han sido 143. O sea, si tú sigues, si miras bien el informe a 31 de diciembre, el informe del plan de ajuste. Bueno, en primer lugar, o sea, hay que dejar muy claro que nosotros estamos sometidos al plan de ajuste porque en su día gastamos a lo loco, o sea, la deuda pasó de 26 millones a 180 millones en la primera legislatura del PP, de 26 millones a 180 en la primera legislatura. Luego, claro, que si ganan elecciones, claro, te has puesto ahí a gastar a diestro y siniestro, a cambiar toda la ciudad y a ponerla maravillosísima, que me parece estupendo, pero que, oiga, esto tiene un coste. Esto tiene un coste, esto no es gratis. ¿Y qué pasa con este coste? Que nos tuvieron que intervenir, o sea, Hacienda nos tuvo que intervenir. Hacienda nos tuvo que intervenir y nos sometió a un plan de ajuste donde en teoría pues todo el superávit que tuviéramos teníamos que dedicarlo a pagar deuda. Como nunca lo hacíamos, pues ya el resto de los ayuntamientos han completado ya sus planes de ajuste y nosotros ahora empezamos a pagar el plan de ajuste. De hecho, ahora hemos pagado 10 millones y pico de amortización de deuda y de intereses. Y claro, pues estamos sometidos a este plan de ajuste. Y eso les limita. Porque si no les limitara, yo no quiero pensar lo que iba a pasar, la quiebra del ayuntamiento. En cualquier caso, hay 5 titulares básicos si nos fijamos en el plan de ajuste. 1, hay un presupuesto inicial que nunca se cumple, porque hay modificaciones luego de esos presupuestos. En el presupuesto inicial de gasto se presupuestó 133 millones. Durante el año empiezan a hacer modificaciones y asciende a 164 millones. Pero al final reconocen solo 143, de los que han quedado pendientes de pagar 15 millones de euros. ¿Y entonces qué pasa? Pues, ¿por qué te reconocen al final solo 143 cuando los gastos han ascendido a 164? Porque lo que sucede es que hay partidas que no se cumplen, que en este caso pues siempre son las mismas. La de asuntos sociales, la de ayudas sociales solo se ha pagado la mitad de lo presupuestado inicialmente. ¿Qué más hacen? Dejamos de pagar. Pues no hemos pagado, o sea, del programa de inversión regional de mejora de movilidad les debemos 745.000 euros. Del soterramiento de los contenedores habíamos presupuestado 3 millones y pico y al final hemos reconocido 2 y pico y les debemos 2 millones. A la limpieza de los colegios, de los centros culturales y tal y cual también les debemos dinero. Al Consorcio Regional de Transporte le hemos pedido a ver si nos dejan pagarle a plazos y les pagamos ahí en 4 plazos porque 2 millones y medio también que les teníamos que pagar a ver si nos... Y claro, no se lo hemos pagado porque hemos dicho que a ver si podemos pagarle a plazos. Entonces, o sea, que esto no es una buena gestión, oiga. ¿Qué más pasa? Gastamos más de lo que ingresamos. Presupuestamos 133 millones, pero durante el año lo modificamos a 164 para que haya equilibrio presupuestario, porque nosotros decimos, sí, que vamos a ingresar más de lo que... No podemos gastar todo esto, porque nosotros vamos a ingresarlo. Sí. La realidad es que se han reconocido 132 millones. Así que, aunque persiguiéramos a todos los morosos, que en este municipio tenemos a del IBI, tenemos a un deudor de 3 millones y medio, que ya ha dicho el recaudador que va a ser de muy difícil cobro, aunque persiguiéramos a los deudores y consiguiéramos el 100% de lo liquidado, la diferencia entre gastos e ingresos sería de 11 millones de euros. ¿Por qué pasa esto? Otra de las razones por las que pasa, porque nosotros hacemos rebajas de impuestos de manera electoralista, que además no podemos hacer. Porque en el plan de ajuste, el informe preceptivo del Tribunal Económico Administrativo Municipal decía que solamente se podía bajar el IBI si se preveía
que íbamos a conseguir, que íbamos a ingresar al menos la cuota íntegra de lo del ejercicio anterior. Pero nosotros, como había elecciones, pues dijimos, sí, vamos a hacer una rebaja del 10% del IBI. ¿Y qué ha pasado? Pues que no se ha cumplido. En teoría, en el año 2022 recaudamos 32 millones y en este año hemos recaudado 29. Es que no se cumple el plan de ajuste. Preguntamos en comisión informativa las consecuencias de esto y obtuvimos la callada por respuesta. Con el resto de las cosas nos pasa lo mismo. O sea, que al final los ingresos han caído a la mitad de lo que se había presupuestado. ¿Cuál es otra cosa llamativa? Que el Estado nos ha inyectado 2,5 millones más de lo que habíamos presupuestado. Mientras que la Comunidad de Madrid, que había presupuestado 8 millones, hemos ingresado 0. Luego donamos a la Comunidad de Madrid nuestras parcelas y le compramos a ella parcelas que en teoría costaban 2 millones a 4 millones de euros. O sea, luego el espinillo nos cuesta el doble de lo que deberíamos habernos costado. Pero ellos nos presupuestan que nos van a dar 8 millones y por el momento 0. Y luego ya de la MVS no hablamos porque son 6 millones de euros que deberíamos haber ingresado y que ya nos han dicho que como está en quiebra, pues que no lo vamos a ingresar. Relacionado también con la economía, aunque desde otro punto de vista, Más Madrid presentaba una moción sobre transparencia. En concreto, pedían algo muy concreto, que la información de las juntas de gobierno estuviera disponible para los concejales. La respuesta del gobierno vía enmienda es también bastante contundente. Es competencia de la Secretaría. Sí. Mira, ha pasado una cosa súper curiosa a este respecto, porque en comisión informativa, claro, le decimos todo lo que nos ha pasado. No, mire usted. O sea, es que nosotros leemos, en primer lugar, las juntas de gobierno local, o sea, que se convocan el viernes, o sea, pero que se realizan los lunes. Y tú tienes un orden del día de la semana anterior, pero luego prácticamente no prácticamente todos los puntos, pero luego hay tantos puntos como puntos tenía el orden del día fuera del orden del día. Y esos puntos fuera del orden del día suelen ser los interesantes. Y esos puntos fuera del orden del día, pues tienes que ir buscándolos. O sea, vas a secretaría, no, que la carpeta no está aquí, que la carpeta está no sé dónde, tienes que llamar al funcionario de turno, oiga, la carpeta, no, sí, yo te lo puedo recoger y tal. Al final, tenemos que realizar escritos para que nos entreguen esa documentación. Y claro, tú lo lees y tú ves, en la Junta de Gobierno tú ves la moción, que la moción es algo, o sea, no tengo aquí ninguna, pero para que lo podáis ver, o sea, es un documento bastante escueto del que hace referencia a anexos, a otros informes, a lo que viene siendo un conjunto de expedientes donde tú te puedes enterar más o menos de qué es lo que está pasando, porque aquí nadie te lo explica. Entonces tú, para enterarte de qué es lo que está pasando, tienes que leer todos los informes y todos los anexos. Pero estos no aparecen. Entonces, pues tienes que ir cogiendo y escribiendo, pidiendo los informes, etcétera. Y ellos normalmente te suelen contestar que sí, pero que hables con este funcionario. Cuando solicité los convenios de las mágicas navidades, que me costó porque ya te aseguro aquí que el técnico de festejos trabaja mucho y está mucho tiempo fuera. Me costó muchísimo porque, claro, no llegábamos a acuerdos, porque este hombre, pues obviamente, tiene muchísimo trabajo en esta ciudad. Y finalmente, pues conseguí verlo con una funcionaria pegada a mi espalda, vigilándome. Empecé a sentirme un poco incómoda, pero bueno. Pero es que cuando la documentación de la operación de endeudamiento pasó más o menos similar. En la operación de endeudamiento a corto plazo que hemos solicitado ahora de 8 millones, nosotros lo que pedimos era el informe de tesorería que daba origen a esa operación de endeudamiento. Y no hay manera de que nos lo den. Ni siquiera teniendo un funcionario detrás a mi espalda vigilándome, puedo leer yo ese informe. Porque dice que no existe. En primer lugar, que no existe. Que no. Y yo, pero oiga, entonces, ¿por qué dice aquí este documento que hay un informe de tesorería que da origen a esta operación de endeudamiento?
O sea, no sé, aunque no hubiera habido un informe de tesorería, un documento, que no es verdad, porque lo dice la moción, pero aunque no lo hubiera habido, que hubiera sido, yo qué sé, aunque fuera un correo, un informe no. O sea, tiene que haber una comunicación escrita que diga que eso es necesario. Y ellos lo ocultan. Lo ocultan como han ocultado lo de la ciudad deportiva. ¿Por qué lo ocultan? Pues porque ahí tiene que haber información triste, muy triste, sobre la situación económica de este ayuntamiento. Y entonces no quieren que conozcamos la realidad. Y como no quieren que conozcamos la realidad, pues ese informe no aparece. Igual que tampoco aparecía el de la ciudad deportiva hasta que ya que estaba oculto. Y vamos a secretaría, oye, ¿este punto fuera del orden del día? Ah, pues no sé, no tenemos ni idea. Y vamos a secretaría. La enmienda a la totalidad dice, es competencia de secretaría. Pero ¿y usted piensa que los funcionarios no nos quieren dar los documentos por decisión propia? ¿O hay aquí una orden de alguien más arriba que dice, esta carpeta no va a aparecer hasta que yo lo diga? ¿Y qué es lo que pasa? Así que hicimos un acta de comparecencia para decir, oiga, esta moción lleva más de una semana sin aparecer, hasta que no lo ha anunciado la Federación, no hemos tenido conocimiento de ella. Y una vez que lo ha anunciado la Federación, entonces sí aparece una carpeta que dice que una semana antes hubo una junta de gobierno local en la que se aprobó esta operación. Pero como esto suceden otras miles de cosas. Y suceden miles de cosas en facturas que aparecen después, 3 y 4 años después. Y te quedas así como diciendo, es que yo no me creo la deuda que se menciona de 80 millones, que a lo mejor llega a 100 y pico con el tema de la empresa municipal de la vivienda y suelo, no me la creo. ¿Por qué no me la creo? Porque es que luego tengo cosas así que digo, es que espérate cuando abramos cajones. El PSOE preguntaba en sus mociones sobre el centro de salud de Soto y esta moción llegaba con sorpresa. Según la concejala de Sanidad, la comunidad espera licitar el contrato antes de fin de año. A nosotros en comisión informativa nos dijeron que en estos 4 años se iba a construir el Soto. Menos mal, porque llevamos 20 años pidiéndolo. Primero con Rollán, luego con Nacho, ahora con Alejandro Navarro, y seguro que habrá una moción que diga, gracias al alcalde Alejandro Navarro se ha conseguido por fin el Centro Cultural del Soto. Por lo pronto solo hay un cartel que lleva ahí miles de años, y bueno, miles de años no, pero dicen así. Y a ver, y esperamos que ojalá sea así. Lo que no nos ha quedado tan claro es lo del tema de las urgencias de las veredillas. Porque nosotros sí nos hemos manifestado frente a las urgencias de las veredillas para que volvieran a poner las urgencias en los mismos términos en los que estaba antes. Y la concejala de Sanidad dice que bueno, que ellos lo piden a sus compañeros de la Comunidad de Madrid, pero que sus compañeros no les hacen caso, que ellos lo siguen pidiendo, pero ¿qué se le va a hacer? Pero al final, en la comisión informativa, el presidente decía la realidad de lo que piensa el PP, que para qué van a hacer las urgencias, que para qué van a dotar de urgencias. Bueno, en primer lugar, dijo que la culpa era de los médicos, que están muy bien pagados, pero que no hay porque no estudian. La gente no estudia medicina y entonces pues no hay médicos. Y luego 2, que para qué en cualquier caso se iba a hacer estas urgencias, o sea, para qué dotar de médicos a las urgencias si a pocos minutos en coche tienes un hospital. Pero, oiga, o sea, esto de que la gente no estudia, dígaselo a los de la formación profesional de la rama sanitaria que quieren terminar sus estudios con sus prácticas, pero se ha dado prioridad a los colegios privados y concertados. Eso dígaselo a ellos. Y el tema del hospital, pero oiga, ¿no entiende usted que a lo mejor hay urgencias que no son tan graves? Y hay urgencias que son más graves y que estamos saturando el hospital, porque yo recuerdo haber ido a las urgencias de la veredilla porque me he quemado un dedo con aceite. ¿Usted piensa que yo tengo que irme al hospital cuando hay una persona mucho más grave que yo y yo, sin embargo, pues si me atienden rápidamente, la piel se recupera, si hay una atención urgente, la piel se recupera, pero a lo mejor no es
de extrema gravedad, ni de alta gravedad. Pues oiga, las urgencias de la veeduría sí que son necesarias. Como son necesarias, han dado un gran servicio a esta comunidad hasta la llegada del PP a las instituciones y su complot estratégico en el que pretende pues, cargarse todos los servicios públicos. La otra moción del PSOE hablaba sobre la ciudad deportiva. Ellos pedían que la comunidad participase, pero es más interesante lo que ha salido en el debate. Atendámonos a la cronología de los hechos. El 27 de enero, la Federación convoca una junta extraordinaria para aprobar el convenio con Torrejón. El 29, en el pleno de Torrejón, Javier Castillo desvela que existe esta convocatoria. El 5 de febrero, Torrejón aprueba el convenio en la Junta de Gobierno y el 8 es la Federación la que dice sí a este convenio. Ya, que es una vergüenza. Es una vergüenza, era lo que decía antes. O sea, nosotros no tuvimos conocimiento de este acuerdo hasta el 12, cuando se había aprobado el 5 de febrero en Junta de Gobierno local y cuando fue posteriormente en la Asamblea. O sea, nosotros nos enteramos por los medios de comunicación. O sea, y de hecho Javier Castillo ya lo había destapado en el pleno antes porque él sí que tenía información al respecto. O sea, ¿de qué? ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra que el ayuntamiento lleva mucho tiempo negociando internamente este acuerdo. Y en un principio uno puede pensar que puede ser un buen acuerdo, porque oiga, llega la Federación de Madrid y construye aquí una ciudad deportiva, pues maravilloso. Pero vamos a ver lo que esconde este acuerdo. En este acuerdo, la Federación sí que va a construir pues una serie de campos de fútbol, pues de fútbol sala, de fútbol playa, un campo de fútbol 11 que se pueden convertir en 2 de 7 y va a construir una cafetería, unas oficinas y unas aulas ahí de formación para la Federación. ¿El ayuntamiento a qué se compromete? Se compromete a la cesión a coste cero durante 75 años del suelo, que es un suelo de 25.000 metros cuadrados, estimado en 5,5 millones de euros, a construir un campo de fútbol en los mismos términos, a construir el parking y se compromete a pagar todos los suministros, agua, luz, gas, de todo el complejo. O sea, no solamente de lo que vienen siendo las pistas de fútbol, de las oficinas, de la cafetería, de todo el complejo. Imagínate la publicidad que está ahí, nosotros nada, de eso nosotros no tocamos nada. Y además, todos los impuestos, tasas, etcétera, que se generen por la construcción o por la explotación después, quedan totalmente exonerados. Sin embargo, el uso de estas instalaciones va a ser para la Federación y a nosotros nos dejan utilizarlo en 1/3 de las ocasiones en un horario que ya hay estipulado, que son los peores horarios, ya digo yo, o sea, nos van a dejar usarlo cuando a ellos les sobra ese horario, pues de 4 a 6 y de 10 a 11 de la noche, creo recordar, y a cambio nos dejan utilizarlo en 1/3. Claro, nosotros lo que proponemos es, no nos parece este el mejor de los acuerdos. O sea, cuando la Federación elige a Torrejón, no es porque Torrejón sea la ciudad de moda, es porque en Torrejón se lo hemos regalado y en el resto de las ciudades no están dispuestos a hacer eso. Y claro, como se lo hemos regalado, pues oiga, o sea, es que nosotros no somos la ciudad de moda, somos los pringados que le estamos regalando todo para luego tener un beneficio de 1/3. En fin, y nosotros lo que proponemos es, bueno, vale, pues aceptamos barco, pero al menos que la utiliza, que no sé, pues en la misma proporción. Si nosotros vamos a utilizarlo en 1/3, pues por lo menos que ellos en la misma proporción paguen las tasas, los suministros, etcétera. Terminamos con ruegos y preguntas. Más Madrid llevaba 2 asuntos nacionales. En primer lugar, hoy es 28 de febrero, hay convocada huelga en la educación y es lo que explicaba Ruth en su primer ruego. Sí, claro, porque yo lo que he visto es que estos asuntos que son nacionales también nos afectan a nosotros como municipio. O sea, nosotros tenemos, o sea, este desmantelamiento que está pasando con la sanidad también está pasando con la educación. O sea, es que con la educación, y está pasando en todos los niveles,
En el nivel de infantil, en el que pues el dinero de mantenimiento se está dedicando única y exclusivamente al mantenimiento, entonces no llega para materiales, porque deberían aportar también los materiales, pero ya no llega porque claro, se está dedicando todo a mantenimiento. En los colegios públicos pasa exactamente lo mismo, o sea, hay obras que hay que acometer y que al final el ayuntamiento mira hacia otro lado. En secundaria, que los alumnos están estudiando afinados, que la gente tiene que ir a la biblioteca o al aula de música a estudiar porque estudian afinados, y me consta de colegios, del nombre de colegios y de centros de secundaria a los que les pasa eso. Las humedades del túnel feminista les importaban muchísimo y las pintaron. Las del Palace Atenea, bueno, pues se pueden ir postergando. El otro asunto, y es uno de los asuntos estrella de esta semana, las residencias. Han aparecido algunas actas de la policía, sobre todo en Madrid, de lo que ha pasado en las residencias durante los peores momentos del confinamiento. Y Más Madrid preguntaba que si teníamos ese tipo de actas en Torrejón. Y los informes son demoledores. Son súper tristísimos. Entonces nosotros hemos preguntado si en Torrejón, en la primera oleada de la pandemia, ocurrió lo mismo, si la policía acudió también a la residencia y si hay actas, queremos que se nos faciliten. Bueno, pues para finalizar, nos ha encantado ver cómo el PP había recogido uno de nuestros ruegos el mes pasado. Nosotros habíamos pedido que se dejara de utilizar en el salón de plenos los vasos de plástico que iban junto con unas botellas de agua, y por primera vez en este pleno no se han puesto, pero Más Madrid no se va a quedar ahí. O sea, nosotros le hemos declarado la guerra al plástico y queremos que este detalle no solamente sea en el salón de plenos, sino que queremos que sea en general. Así que adelanto ya que vamos a hacer una moción para que se reduzcan los plásticos en las fiestas de Torrejón. Pleno ordinario del mes de febrero, un pleno de Torrejón que comenzaba con la respuesta de José Luis Navarro al asunto del que todo el mundo ha hablado durante este mes. Concretamente, el ex vicealcalde pedía disculpas a Ruth Gras por sus palabras del pasado pleno. Bueno, realmente yo creo que era la manera de cerrarlo. Ha dado 2 comparecencias, ha dado 2 entrevistas en las que se disculpaba un poco a medias, un poco porque era lo que tenía que hacer, pero siempre poniendo el peso de la culpa sobre otros grupos políticos, y al final donde ha tenido que hacerlo, que era en el mismo órgano que donde se cometió la falta, es en pleno, y es donde ha tenido que disculparse, y ha sido la manera de cerrar con el tema, y esperemos que no se repita ese tipo de conductas. Sobre el 8M se ha hablado mucho durante este pleno, y además, no tanto que también en las mociones, como de forma simbólica. La portavoz de Más Madrid es una mujer, lo lleva siendo desde el principio de la legislatura. El portavoz del PSOE no estaba presente, por lo tanto la que ha ejercido de coportavoz también es una mujer, y 2 concejalas del PP, y esto sí que es algo histórico, han tomado la palabra a lo largo de la sesión. Bueno, ha sido, sí, la verdad, muy del mes de la mujer. Más por casualidad, pero bueno, realmente es una buena manera también de decir que las mujeres también participamos de forma activa en política. También ha sido bonito que sea desde todas las formaciones, y yo creo que es un camino el que seguir, el normalizarlo y el ver que estamos aquí y que también hacemos política. Sobre el 8M iba una moción de Más Madrid con 2 puntos importantes. La destrucción del mural feminista, del que la concejala de Igualdad decía que se había eliminado porque había filtraciones y no lo hacían viable. Y otro asunto, la recuperación del Consejo de la Mujer. La concejala decía que se aprobó dejar todos los consejos sectoriales en suspenso. Se han dejado en suspenso, pero es que llevan 20 años sin convocarse. Para que se vea eso es prácticamente toda mi vida. Es un órgano participativo que además lo que hace es beneficiar a las entidades y asociaciones de Torrejón, y que no se haga la ancla y limita tanto que puedan ejercer un rol social y algo tan importante en el tejido asociativo como lo tienen que hacer, es que no se convoquen. Y en cuanto al mural feminista, pues es una prueba más de
de que para el equipo de gobierno no es una prioridad la igualdad entre hombres y mujeres ni el reconocimiento de la lucha feminista, porque si no, como cualquier otra obra de cualquier área, sería contactar con quien ha hecho el mural o quienes hayan hecho el mural, tratar de buscar una solución, reubicarlo o que se vuelva a hacer de una u otra manera, pero prefirieron borrarlo, pintar por encima literalmente, y aquí no ha pasado nada porque no nos parece una prioridad, o al menos eso es lo que parece que ocurre con ellos. En el turno de ruegos y preguntas, el PSOE llevaba... Perdón, una cosilla, una paradoja entre la respuesta que le ha dado la concejala de festejos a la concejala de la mujer, ¿vale? Es decir, encarnadas en la misma persona, ¿vale? Al final ha habido pues esa contradicción que no contemplamos nosotros como una buena cuestión, que la concejala de festejos sea concejala de igualdad. Decía que en el turno de ruegos y preguntas el PSOE también hablaba sobre el 8M y lo hacía con una moción en la que se hablaba del sistema Biogen, y lo hacía en un mes especialmente importante en este asunto porque acaban de salir las sentencias de dos casos que conmocionaron a Torrejón allá por 2021. La muerte de Madalina y la muerte de María Jesús, creo que se llamaba, ¿no? Sí. María Jesús. Ponen, de hecho, que tenemos que seguir trabajando para intentar erradicar cualquier tipo de violencia de género, y el hecho de que no se gaste el 100% la totalidad de las partidas que se destinan para ello, pues evidencia de nuevo una vez más de que no es una prioridad, y que estén muriendo mujeres es más que una necesidad. Sí, lo que dice mi compañera es que no es normal que tengamos el sistema Biogen, por fin ya, como en casi todos los ayuntamientos, y por lo tanto, que es lo que hemos dicho en la contestación a la moción de Ruth de Más Madrid, no es normal que se duplique el presupuesto en un 40,2% que el Gobierno de España nos ha proporcionado ahora, y que sea más del doble y, sin embargo, se destinen menos de la mitad. Es decir, ahora tenemos un presupuesto de 96.000 euros, presupuestan 48.000 y solo se destinan 27.000, no llega ni a 30.000 euros. Entonces, tenemos el sistema Biogen, tenemos un sistema que es para vigilar a las mujeres, que viene muchísimo más. Tenemos ahora mismo activamente más de 300 casos activos de mujeres maltratadas y de diferentes agresiones sexuales, y aún así siguen denigrando el tema de la mujer y de igualdad en este ayuntamiento, porque es que además, con lo que estábamos diciendo de fusionar las dos concejalías en una, festejos e igualdad, es una manera de no darle la importancia que se merece, y eso no se puede permitir en una ciudad como Torrejón. Urbanismo. En el pleno de este mes de febrero se aprobaban dos asuntos importantes, y uno de ellos especialmente va a traer cola. Parcesa recuperaba el proyecto que presentó hace 4 años para construir un tanatorio. Eso sí, con modificaciones. El tanatorio no tendrá crematorio y se va a construir en la parcela entre el Juan Bautista Monegro y el Inacua. Y en su lugar, en la parcela original que compraron en 2019 y donde se iba a construir el tanatorio, que está al lado del hospital, se construirá una residencia de mayores. Eso es, este plan especial, que son 5 parcelas repartidas, para que nos hagamos una idea, entre casi el Hospital de Torrejón y el Inacua, o sea, va pasando por toda la Ronda Sur, son unos 25.000 metros cuadrados. Bueno, este plan especial lo que hace es transferir la edificabilidad de 3 de esas parcelas, 3 y gran parte de otra, hacia esta última, la más grande, la T3, que es la que está al lado del hospital. Y estas resultantes, ya sin edificabilidad, que son cedidas al ayuntamiento, por lo que Parcesa ya no va a tener ningún tipo de, no poder, sino pertenencia sobre ellas, va a ser suelo verde. En resumen, con toda esta edificabilidad que aunan a esta misma parcela, lo que van a poder hacer es un edificio enorme, un edificio de 16.750 metros cuadrados, que eso será, parece ser, una residencia. Hemos visto que hay una consulta urbanística, esta información no nos la han ofrecido en la documentación donde se hablaba de este plan especial, pero sí al margen de ella en otros órganos.
y que en esta consulta pues se supone que va a ser una residencia, sabemos por esas fuentes, aunque el lunes en comisión informativa no nos quisieron informar si esta consulta era para este proyecto o no. Entonces solo lo intuimos. El otro asunto es una permuta urbanística en el polígono de las Monjas. En concreto, se pretende construir un parque junto al albergue del Frío de Cruz Roja, transfiriendo una zona verde que ya existe, la que está ubicada junto a la rotonda de la escultura de Pepe Noja. Bueno, pues esto parece que el concejal de urbanismo lo ha vendido como la gran acción urbanística que va a tener la ciudad, cuando realmente es algo bastante común. Solo se ha transferido la calificación de un suelo verde de un lado a otro para poder hacer una zona verde anexa al albergue de Cruz Roja que hay cerca del polígono. Entonces, pues esta zona verde pues lo van a poder usar pues las personas que realicen actividades al aire libre, no únicamente dentro del albergue. Entonces, pues en ese sentido es algo positivo. Lo malo es que cuando hablamos de esta zona, de lo que nos estamos hablando es del parque de bomberos, que es de lo que realmente tendríamos que hablar. Seguimos sin tener presupuesto para que se arregle ese parque, que se construya un nuevo parque, y cuando nos traen alguna moción, algo acerca de esta zona, nunca es para hablar de lo que realmente necesita la ciudad. Más cosas, economía. En este pleno se aprobaba la dación de cuentas del cuarto trimestre del plan de ajuste y llegaba con sorpresas. ¿Es cierto que Torrejón ha reconocido 164 millones de gasto? Sí. Tenemos una previsión de gasto un poquito inflada, a nuestro parecer, y esto la verdad es que nos preocupa un poco. Esta proyección de ingresos ha fallado sobre todo en 3 aspectos. Para empezar, con el IBI. Se han presupuestado 31,6 millones, pero luego tienen en gastos reconocidos 29,6, entonces dejan ahí pendientes 3 millones de euros que no sabemos cómo lo van a poder cuadrar. También el impuesto de vehículos a tracción mecánica, que tienen de derechos netos 6,8 millones, pero tienen más de medio millón de euros, 660.000, todavía pendientes de cobro. Y en la plusvalía, que también más de medio millón de euros pendiente de cobro, 676.000 euros, de los 6,8 millones de derechos reconocidos. Pero bueno, estos son solo unos ejemplos. Estos ingresos que ascienden a 133 millones se han modificado otros 30 millones, entonces al final tenemos una cifra de 164 millones. Y de estos, los derechos reconocidos netos son 132,2 millones. Pero nos quedan pendientes de cobro 17 millones de euros, porque también hay una recaudación líquida de 115,3. Más cosas, también relacionadas con la economía, pero desde otro punto de vista. Más Madrid preguntaba, traía el asunto de la transparencia y lo hacía con una moción muy concreta. Pedían transparencia en los acuerdos de la Junta de Gobierno, y la respuesta del Gobierno a través de la enmienda es contundente. Dice literalmente que es competencia de la Secretaría del Consistorio. Bien, bueno, pues esta manía de tratar de ocultar información, la verdad es que no es un caso aislado. Lo hemos visto en las comisiones informativas, donde no nos responden a las preguntas que decimos. Lo hemos visto en las mismas convocatorias. Nos convocaron el día 30 de enero a una comisión de urbanismo con 3 horas y media de antelación. Una comisión un día antes de un pleno, cuando ya se había convocado la comisión de urbanismo el día anterior. No teníamos la documentación necesaria para poder ir a la comisión, nos la pusieron 1 hora después, sin avisar. Luego incluyeron ese punto de la comisión en el pleno como fuera de orden del día, pero sin tener la información. Es un batiburrillo de intentar esconder e intentar que podamos averiguar lo menos posible de lo que se hace cuando es nuestro trabajo, fiscalizar su gestión y tener a disposición la información. Pero la gota que ha colmado el vaso fue el 5 de febrero. Hubo Junta de Gobierno, como todos los lunes, y nosotros, hasta que se celebra, podemos ver el orden del día, no los fueras del orden del día. Cuando ya nos aparecen, vemos que nos falta uno. ¿Dónde está el primer punto de fuera del orden del día? No aparece. Contactamos con Secretaría y nos dicen que no lo tienen, que no tienen esa información y que no tienen la documentación. Vamos al día siguiente y al siguiente y al siguiente, y el personal de Secretaría nos dice lo mismo. Es que aquí no lo tenemos. O
sea que al final entendemos que puede haber errores administrativos porque eso pasa en todos los lugares, pero es que si no lo tienen es porque no se lo han dado. Entonces, ¿hasta qué punto es esto algo que sea una competencia de Secretaría cuando no le han dado la documentación a Secretaría? ¿Y quién se la tiene que dar? El equipo del gobierno. Pues no es hasta una semana después, el día 12 de febrero, cuando por fin tenemos esa información. ¿Y qué es? Pues el pelotazo del año. Lo que desvelamos en el pleno de enero porque ellos no lo quisieron desvelar hasta pasado una semana después de aprobarlo. La cesión de 3 parcelas para la llegada de la Real Federación de Fútbol de Madrid a Torrejón. La cesión de 3 parcelas que va a ser de uso privativo, excluyente, limitante, que lo querrán vender como que ha llegado el deporte a Torrejón y que ha llegado la ciudad deportiva prometida, pero realmente estaban ocultando que han cedido suelo municipal, que es un bien escaso en esta ciudad, a una empresa, y por eso ha decidido venir aquí, porque les tendría cuenta, porque se ahorran todo ese dinero. Sobre este asunto, el PSOE presentaba una moción en la que pedía algo también bastante concreto, que la comunidad se implique, ya que la federación es de ámbito regional. Efectivamente, al final, en este deporte federado, estas instalaciones van a venir equipos de toda la Comunidad de Madrid. Entonces, que el ayuntamiento ceda el suelo, construya un campo de fútbol sala, construya un parking, pague las facturas de luz, de agua, de gas, al final es un gasto desproporcionado si la Comunidad de Madrid no aporta nada, cuando son todos los ciudadanos de esta región quienes van a hacer el uso. Nosotros lo que hemos pedido es una equidad. Si el ayuntamiento cede el suelo, que ya lo ha cedido, que sea la Comunidad de Madrid la que construya estos 2 campos de fútbol, que por cierto, en el pleno el señor Navarro, el concejal de Prospectiva, ha manifestado de que una de las 3 parcelas, la que pertenece ahora a la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, se iba a construir ahí un campo de fútbol de uso municipal, y esto es mentira. Lo dicen en Junta de Gobierno y lo dice en el acuerdo que se aprobó en la Asamblea de la Real Federación de Fútbol. Esto es una unificación de las 3 parcelas que sí, una de ellas forma parte de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, pero ahora va a formar parte de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Va a tener ese mismo uso limitado, excluyente y privativo. Y además, en esa única parcela no entra un campo de fútbol, precisamente por eso tienen que aunar las 3. Esta ciudad deportiva se va a ver mermada por el ámbito privado, y eso es lo que importa. Otra de las cosas que pedíamos era equidad en los horarios y en las instalaciones. Si finalmente la Comunidad de Madrid aporta o no aporta una carga económica para la financiación de este proyecto, qué menos que el ayuntamiento y sus habitantes, los torrejoneros, puedan hacer uso de estas instalaciones, ya que va a tener 2 campos de fútbol 11 y 2 campos de fútbol 7, que los equipos torrejoneros, los equipos de nuestra ciudad, puedan usar el 50% de las instalaciones, un campo de fútbol 11 y un campo de fútbol 7, en el 50% del horario, de una manera que beneficie a ambas partes y no únicamente a la federación, como hemos visto que se ha firmado en este acuerdo, que incluía un campo 3 horas, un campo y un campo a lo mejor 1 hora por la mañana o algunas horas por la tarde, que no son los horarios en los que los equipos federados de nuestra ciudad realizan sus actividades y por lo tanto tampoco lo van a poder usar. El PSOE también preguntaba por el centro de salud de Soto y lo hacía con una noticia sorpresa por parte de la concejala de Sanidad. Afirmaba que la comunidad espera que salga a licitación el centro antes de fin de año. Bueno, es que llevamos escuchando eso desde 2007. Es que fue Pedro Rollán el primero que prometió que ya iba a ser una realidad la llegada del centro de salud a Soto de Lenares. Pero es que también lo prometió Ignacio Vázquez, Nacho, cuando llegó al gobierno, y lo siguió repitiendo. Se hizo una foto con el cartel detrás donde estaba presupuestado y se iban a iniciar las obras del centro de salud, y vemos que eso sigue siendo un solar y que ahí no se ha construido nada. Y ahora Alejandro Navarro vuelve a prometerlo, y ahora la concejala de Sanidad vuelve a prometerlo. Realmente, ¿cuántas promesas son necesarias si vemos que en los presupuestos no se incluye una partida para la construcción de este centro de salud? Hemos solicitado que se pida a la Comunidad de Madrid una modificación presupuestaria precisamente para la llegada, y ellos han presentado una enmienda a la totalidad donde no hablan de esa modificación presupuestaria y vuelven a repetir esa promesa enlatada que llevan 20 años prácticamente prometiendo. También hemos hablado en esa moción
de las urgencias de Veredillas, que llevan funcionando toda la vida como una ayuda para descongestionar las urgencias hospitalarias, y hemos visto que en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, se ha limitado su uso porque no hay médicos. Entonces no es más que un sitio en el que te puedan atender para curas, pero no te pueden tratar de una manera que unas urgencias se podrían tratar. Hemos pedido que se dote del personal médico necesario para que esto vuelva a ser un centro de urgencias y se descongestione esas urgencias hospitalarias que todos sabemos en qué situaciones están. Y para terminar, en ruegos y preguntas, un asunto que podría parecer menor, pero que no lo es en absoluto. El PSOE recordaba que para que los fondos europeos se concedan es necesario que aparezca el logotipo tanto de Europa como del Gobierno. Por supuesto, pero vemos que esto se ha ido encadenando. Primero el Ayuntamiento publica su tercera nota de prensa llamando a la locura porque el Gobierno de PSOE y Podemos, Sumar, Izquierda Unida, reiteradas veces lo ha manifestado de esa forma, les ha denegado una cantidad millonaria de fondos europeos y dicen que solo han tenido 7,7 millones de euros destinados a nuestra ciudad, cuando nosotros les pedimos un informe con todas las partidas que se han llevado a cabo con fondos europeos y esa cifra asciende a más de 22 millones de euros. Por lo que, para empezar, eso es ocultar información y mentir. Después vemos que el Ayuntamiento publica la noticia de que se va a crear una oficina para la rehabilitación de viviendas en distintas zonas de la ciudad, llevada a cabo por parte del Ayuntamiento, cuando en realidad eso no es otra cosa que otra de las partidas que se han destinado con fondos europeos. Y no queremos nada más que se aplique la legislación vigente. Si es con fondos europeos, tienen que poner el logotipo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el emblema de la Unión Europea y el emblema del Gobierno de España. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Torrejón, sí, pero financiada con fondos europeos, y eso es lo único que queremos, que se diga de dónde salen esos fondos.